estratos. Felipe, otra persecución es, él tiene que huir ¿a dónde? A Samaria, ¿sí? Y allí ya no está sirviendo a las mesas, sino que ya es un ¿qué? Es un predicador, un evangelista. Ahora sí, cuando hablamos que ya es un evangelista, ¿qué significa? ¿Qué pasaba con los samaritanos? ¿Cómo eran mirados los samaritanos delante de los judíos? ¿Cómo qué? Como perros, como gatos, dice el hermano César. ¿Cómo qué más eran mirados? Como No sé, enemigos. querían, te odiaban, Sí, la hermana Anson. no sé, no sé, Eh, Hermanita, ¿nos vuelve a repetir para volverla a escuchar? Bueno, mientras se organizan ahí, entonces ahí, pero la pregunta es, ¿esos tratos eran por qué? ¿Por qué eran esos tratos que ya hemos mencionado? Aún cuando el Señor Jesús iba con otros dos discípulos, entre ellos Juan, ¿y quién era el otro? Jacob. ¿Qué dijeron? Pues no fue bien recibido el Señor Jesús allí en esta aldea de Samaria. ¿Y cuáles fueron las palabras de estos dos apóstoles? Señor, quiere que oremos ante el Padre para que baje fuego del cielo y los consuma. Esa era la forma y el pensamiento tan, tan tremendo que tenían ellos, los judíos, contra los samaritanes. Había una rivalidad hasta ese tal punto de odio, ¿sí? De quererlos ver quemados, ¿sí? Pero aquí vemos a Felipe, uno de los 12 apóstoles, perdón, uno de los 7 que están en la mesa, perdón, se me estaba yendo por ahí el otro Felipe, uno de los jóvenes, de los 7 jóvenes llenos de qué y hombres de qué, hombres que sean llenos del Espíritu Santo y de buen qué, y de buen testimonio. Ahora vemos a Felipe predicando a los samaritanos, ¿sí? Ya no los veía como los veían los otros o como los veían en ese tiempo actualmente los demás judíos. ¿Por qué? Porque ya Cristo había hecho qué en Felipe. ¿Qué había hecho el Espíritu Santo en Felipe? Ya no veía con odio. Ya la importancia era predicar el evangelio a aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, ¿sí? Y eso era lo que Felipe estaba haciendo ya. Bueno, aquí nos está proyectando. Felipe predica el evangelio en Samaria, ¿sí? Dentro de la misma nación de Israel. Entonces, al igual que Esteban, él fue uno de los hombres elegidos para servir a la familia de la iglesia, sí, en maneras prácticas cuando surgió la disputa sobre las viudas helenitas, ¿sí? Y fue uno de los obligados a huir de la persecución. Entonces ya conocemos que hace 8 días vimos esta parte, ¿sí? Y cuando todo parece ser que está yendo bien, porque muchos de los samaritanos, cuando escucharon cómo Felipe hablaba del evangelio, ¿cuál fue la actitud de los samaritanos? ¿Que escuchaban el evangelio con qué? ¿Ah? ¿Cómo lo escuchaban? ¿Con pereza? Sí, por ahí también hay unas palabras claves. Atentos. ¿Y cuál es otra palabra clave también ahí? ¿Cómo? También esa es una de las partes importantes, que con ellos, gozo. sí, la palabra de Felipe, el Evangelio, sí, con gozo, verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Todo marchaba, ¿qué? Sobre ruedas. Felipe predicaba a muchos, a multitudes. Y ya en el verso 9 se atravesó alguien allí. Pero parece ser que cuando uno lee detenidamente, todo parece ser que va ¿qué? Muy bien. Y notamos allí, ¿sí? En el verso 9, y permítame leerle desde el 9 hasta el 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente desde el más pequeñito o desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Sí, dice allí, grandes milagros que hacían, estaba atónito. Si notamos allí, todo iba maravillosamente bien. Entonces, es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. ¿Qué tal si oramos y le encomendamos este pequeño estudio delante de Dios? Dios y Padre, una vez más estamos agradecidos delante de ti, porque nos ha dado la oportunidad de poder nosotros en este tiempo, de poder tener las escrituras en las manos y de poder nosotros tener el privilegio de poder ver allí tu poder, tu amor, tu misericordia, ver tu bondad y también ver cómo tú también nos hablas en este mismo tiempo, cómo nos hablas, Señor, a que también estemos alertas, a que también estemos con el deseo de poder cada día practicar tu palabra. Así que oramos, Señor, para que esto no sea un estudio más, no sea un momento más de cumplir o de llenar espacios, sino un momento de necesidad para nuestras vidas espirituales. Te alabamos, te bendecimos y oramos, Señor, para que no nos dejes distraer, sino que antes al contrario podamos centrar todo nuestro ser a tu palabra, que nosotros aprendamos a atender tu palabra en esta hora. Todo lo dejamos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, un hombre llamado Simón. ¿Alguien ha averiguado que ustedes estén estudiando en sus casas qué significa el nombre de Simón? ¿Saben qué significa Simón? ¿Qué significa Simón? Ya averiguamos que Teófilo, al que él se le escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, significa ¿cómo? ¿Qué significa Teófilo? Amigo. Muy bien. Sí, amigo de Dios. Eso es lo importante, ¿cierto? Saber todos estos nombres, qué significado tienen. ¿Qué significa Simón? El que escucha también. Sí, eso significa el nombre Simón y Simón es un nombre griego. Entonces vemos aquí que fue algo, sí, tremendo lo que pasó con este hombre. Este Simón tenía un cierto nivel de fama local. Cuando uno lee las escrituras, vemos de que parece ser de que era un hombre muy admirado y muy importante entre este pueblo de Samaria, ¿sí? Tenía una fama que era bastante admirado y fue honrado como alguien que solo tenía el poder de quién. ¿Cómo era que decían las demás personas? ¿Tenía el poder de quién? ¿Grande de quién? Este es el gran poder de quién? De Dios, ¿sí? Entonces lo que notamos allí es que ellos decían, este es el gran poder de Dios. Pero ¿cuál Dios sería? Entonces cuando uno nota y analiza allí, ¿sí? Dice que antes ejercía la magia, ¿sí? Allí en las diapositivas, em, vamos a mirar allí, aunque creo que estamos, yo creo que está más adelante en el verso donde está titulado Simón. Ah, vamos a ver cómo así que ejercía la magia, ¿sí? Bueno, creo que está muy atrás, está más adelante, para que miremos qué era eso que él practicaba en ese tiempo. Bueno, ya llegamos. En el otro texto ya miramos allí lo que solía pasar. Seguimos. A parecer que estamos lejos. No lo tiene ahí en el cuadrito, nada. En el cuadrito como para saltarnos todos esos.
Ahí es, muy bien, gracias. Entonces aparece en escena Simón, el mago, ¿sí? Entonces en la otra diapositiva vamos a mirar qué pasó allí. Sí, ya leímos el versículo, pero ¿se acuerda que yo siempre les he detallado a ustedes que lo rojo significa, qué significan las palabras rojas? Como una advertencia o algo que hay que estar en el alerta, ¿sí? Y yo las puse así en esa forma para que ustedes tengan como más, al leer las escrituras, como que ustedes vean, uy, un hombre llamado Simón, alerta, ejercía la magia en aquella ciudad, rojo, había engañado a la gente de Samaria, o sea que la situación parece ser que está en alerta allí. Más abajo, en el verso 11, él dice, le estaban atentos con sus artes mágicas, ¿sí? Pasamos la diapositiva. Entonces la pregunta es, ¿qué es la magia? Y aquí empezamos a ver. Entonces, es la habilidad de realizar cosas extraordinarias mediante trucos y juegos de manos. ¿Sí? ¿Qué es más la magia? Ahí en la diapositiva sigue avanzando. Arte técnica o ciencia oculta, ¿sí? Que se pretende producir por fenómenos extraordinarios, contrario a las leyes naturales, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de espíritus malignos o demonios. Eso es la magia, ¿sí? Entonces, bueno, parece ser que este hombre ejercía toda esta clase de situaciones, ¿sí? Y parece ser de que él, con estos poderes que tenía acerca de esto, mucha gente quedaba admirada. Pensemos por un momento qué clase de situaciones él ejercía allí con su magia. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Porque la gente decía que este es el gran poder de Dios. ¿Qué de pronto se practicaría en ese tiempo? Pero la gente quedaba admirada porque venía, la maldad venía camuflada. O sea, nadie sabía que eso era malo porque veían cosas, sí, por eso decían, este es el gran poder de Dios. Curaciones, sanaciones, sí, ¿qué más? Porque tenemos que pensar un poco acerca de eso, porque no podemos pasar de largo. ¿Cómo así que ejercía la magia? ¿Pero qué es la magia? Pues ya vimos. Entre esos ya ustedes mencionaron curaciones, sanaciones, ¿qué más? A ver. Sí, sí, lo que dice el hermano Abner es rituales, pero lo que dice el hermano también es algo que llamaba mucho también el tiempo a la gente, que ¿cómo es que dijo? Adivinar el futuro, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Nosotros no somos, como decir, no somos novatos en esto, todos sabemos. ¿Qué más ejercía? A ver, ilusionista, ¿sí? Sabía cómo engañar a la gente con sus artes mágicas, como también lo vemos allí, ¿sí? Un ilusionista. Podía andar por el agua, ¿sí? Podía desaparecerse, aparecer en otro lado, qué sé yo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? Hacer aparecer una paloma, no lo sabemos, pero a todo eso apunta allá. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Mano José que está por allá tan atrás, venga, yo le invito a que se haga aquí de frente, ¿sí? Para que se reúna aquí dentro del redil. ¿Qué más? A ver, ayúdeme. O no estamos informados de esto. Hoy nosotros en el mundo de que se refiere a que invoca espíritus de la oscuridad para que hagan presencia en esa persona o lo que él está haciendo en ese momento, ¿sí? Me refiero yo a la magia, ¿no? O a rituales que se hacen hoy en día, porque se ve mucho. Bueno, ¿qué más? Hablan eso de Gustavo Lorgia y toda esa gente que hay tantos trucos, ¿no? Sí, es que en Sábados Felices, cuando dice el Festival del Humor y empiezan a traer todo eso, tiene que ver con todo eso, que desaparecen la gente, bueno, muchos trucos ta- diabólicos.
La lotería, el chance, que el que necesito vio para ese lo hago. De pronto las hermanas que están conectadas en Zoom tienen algo que aportar en cuanto a esto. ¿Qué es en sí la magia? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros saber de que este hombre ejercía la magia, pero que de pronto ejercía? Predecir lo que iba a pasar también. Hay mucha gente, adivinación, como se llama también. ¿Sí? Las hermanas en Zoom están escuchando. Listo. Bueno, el caso es que esto que estamos viendo, entonces la magia, ¿sí? ¿Qué es la magia? Habilidad de realizar cosas extraordinarias, o sea, que no son normalmente a nuestro diario vivir, ¿sí? Mediante trucos o juegos de manos, ¿sí? Y parece ser que esto viene desde aún cuando el Señor Jesús estaba y cuando vemos también Felipe allí predicando, esto viene desde mucho más todavía desde la antigüedad. ¿Un qué? ¿Un qué? Ajá. Con este sí, con este no me da pena. Tenemos los que Ajá. contradecían a Moisés y a Aarón, que hacía la culebra y ellos hacían aparecer también, ¿no?, serpientes. La- Entonces eso ha venido desde que Satanás vino a esta tierra, él sabe cómo trabajar. Siempre ha hecho la maldad, siempre ha funcionado con lo oscuro, engañando a la gente a través de la mentira. Muchas gracias, hermano, por ese aporte. Y vamos buscando textos bíblicos. También hay un texto, quiero que me ayuden a buscarlo, porque dice también que Satanás se disfraza. Viendo textos, estamos con cuando Saúl invocó la También. divina y mandó a traer a Samuel. Bueno, una historia bien complicada, pero pues vemos que todo eso existe en el Antiguo Testamento. Satanás siempre ha tratado de introducir toda esta clase de engaños. Muchas gracias, hermano, por el aporte ahí. Entonces vemos que Satanás se disfraza de ángel de luz. También vemos los aportes también que dan, sí, acerca de lo que pasó con Samuel, sí, y cosas así por el estilo. Por eso el Señor también nos manda, sí, en su palabra que estemos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza, porque la lucha que tenemos aquí es tenaz o recia. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más aportes hay ahí ya? Ahora les voy a preguntar, ya pues que todos estamos como un poco informados, que todos estamos informados acerca de esto. Ahora hay una palabra que está dándose ¿cómo les digo yo a ustedes? A escucharse mucho entre las asambleas donde se habla la sana doctrina y es la llamada apostasía también, ¿sí? ¿Qué es apostatar? ¿Cómo? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la hermana, que es aburrirse, que es hacer todo lo contrario del evangelio? ¿Qué dice el resto? No, es mío, ya no me lo presto. Conocer de la palabra y luego distorsionarla, ¿sí? Por ahí hablaron también. Sí, yo le digo apostasía es abandonar algo en lo que uno decía que creía y que después se va y abandona, por ejemplo, la iglesia. Eso es un apóstata, pero en general es abandonar algo. La palabra, pues, en general significa abandonar, irse. Irse, ¿sí? Hacer otras cosas muy contrarias a lo que es la palabra de Dios. Apostatar es eso, ¿cierto? Lo que ustedes ya se han mencionado, es lo que la hermana Beatriz Eugenia nos ha dado a entender también, ¿sí? Y estamos en esos tiempos donde esto ha entrado en muchos lugares, no sé si llamarles iglesias o sectas, son sectas, y hace un mes hubo una polémica de ciertos congresos de líderes, ¿sí? En una parte de los Estados Unidos, y parece ser que para entretener toda la gente allí, llevaron a una persona a hacer un supuesto show allá
y esta persona era un hombre que se quitó la camisa y empezó a hacer ciertos, ciertas situaciones en una barra y al otro día, un pastor de estos se paró y dijo que lo que habían hecho en la noche anterior no estaba bien delante de Dios. ¿Qué pasó con esta persona? Los demás líderes de esta iglesia le dijeron, no es bienvenido acá, porque ellos dijeron, es que lo que hicimos acá, sí, es lo que a nosotros nos parece bien, pero usted vino fue a regañarnos, así que no eres bienvenido acá. Y eso se formó una polémica por todos lados, ¿sí? Cuando indagaron más a fondo y resulta que todo esto era un show y esta persona le interrogaron y le dijeron, lo que usted hizo al frente, ¿usted qué piensa? ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Y él dijo, no, yo no soy cristiano, yo soy una persona que apenas estoy empezando a andar, ¿sí? Y que estoy empezando a ejercer el budismo y empezó a mencionar un poco de cosas raras, ritualismos raros, ¿sí? Esta clase de personas parece ser que son aceptadas dentro de esos lugares así. Entonces, sigamos allí mirando y vemos entonces la apariencia de Simón, ¿sí? La apariencia de Simón parece ser que todo iba muy bien hasta allí. Seguimos continuando. Y en el 8:13 también parece ser que cuando Felipe predicó el evangelio, todas las personas también empezaron a inclinar el oído hacia algo como más diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer este hombre llamado Simón, ¿sí? Y parece ser de que lo que notamos es que allí, allí este hombre estaba empezando a quedar admirado por lo que estaba haciendo Felipe, ¿sí? La redacción específica indica que Simón era un mago, ¿sí? El mundo antiguo había una clase de astrónomos científicos conocidos también como magos. ¿Ustedes se acuerdan de a quienes se les dicen magos también en el Nuevo Testamento? A unos hombres, ajá, a unos reyes, ¿sí? Reyes magos, ¿sí? Por ejemplo, lo que acaba de decir hermano César está en Mateo 2:1, pero los brujos y los hechiceros locales también usaban ese título, ¿sí? Y lo usaban para aprovecharse de la ignorancia de aquellas personas de aquel tiempo, de la gente común, ¿sí? Y dice los versículos que hemos leído, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Y los samaritanos asumieron incorrectamente que Simón tenía un poder espiritual, ¿sí? Y que era de Dios, decían ellos. Sin embargo, eso simplemente no era cierto, ¿sí? No era cierto lo que estaba pasando allí en ese momento. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban, sí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, dice, los que previamente habían sido engañados por Simón y sus artes mágicas, ahora creyeron a Felipe lo que predicaba, ¿sí? Entonces, Felipe trajo el mensaje del evangelio y ellos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Lo creyeron, ¿sí? Pero hay algo más maravilloso también, que dice, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito este hombre. Ahora sí, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué señales y maravillas estaba haciendo? ¿Cómo así que está haciendo? Sí, más o menos que nos podemos imaginar allí. Lo que ustedes acaban de decir, curaciones, sanaciones, ¿sí? Seguramente también sacando espíritus malos, demonios, qué sé yo, muchas de esas cosas. Y aún hasta, seguramente para que este hombre se haya quedado atónito, seguramente vio cosas todavía que no había visto todavía en su vida. ¿Sí? Simón fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos. ¿Sí? Y esa es una de la parte importante. Por la predicación, ¿sí?, del evangelio y los milagros asombrosos.
Quedó tan atónito que ¿cuál fue la aptitud de Simón? ¿Cuál fue? Fue, sí, hasta el punto en que declaró la fe, habló de la fe, ¿sí? En pocas palabras, dice haber tenido o haber aceptado a Cristo, al Señor Jesucristo. Y para eso tuvo que haber pasado un proceso también, ¿sí? Creyó y después, ¿qué pasó con Simón? Después de que reconoció la fe, ¿qué pasó? Después pasó a las aguas, ¿sí? Dice que fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Entonces, creyó, se bautizó y estaba con Felipe, ¿sí? Simón se convirtió en un seguidor de Felipe y su ministerio, ¿sí? Y ahí, bueno, parece ser que cuando uno lee así detenidamente, pues uno dice, bueno, en este punto, hasta Hechos capítulo 8 verso 13, no hay nada que indique que la fe de Simón era falsa o insincera, ¿sí? Porque cuando uno lee así detallada y detenidamente, parece ser que era un cristiano, ¿sí? También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros, ¿sí? Que se hacían y él estaba atónito. Pasemos allí, hermano. Mire lo que hace la falsa apariencia. Parece ser que todo lo que leímos detenidamente estaba bien, ¿sí? La falsa apariencia de Simón. Los lobos vestidos de qué? De ovejas. Hagamos una pequeña reflexión acá. Dentro de los auditorios donde se profesa de Cristo, hay lobos vestidos de ovejas. ¿Ustedes qué dicen? Y bastantes dicen. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo las iglesias? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con esta clase de situaciones? Porque son situaciones que tristemente se han metido dentro de las iglesias. Gracias a Dios podemos decir que hasta ahora a nosotros no nos ha pasado algo así, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? Hasta ahora ha pasado algo así, hermano César, que lo veo como que todavía están las ovejas, ¿cierto? Sí, pero ojo, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos tan peligrosos, estamos propensos a esto. Un hermano decía, un hermano decía algo muy serio y decía, el problema de hoy en día no es que los enemigos del cristiano entren a la iglesia. El peligro es cuando surgen dentro de la iglesia. Esa es la forma y la parte más peligrosa de estos últimos tiempos, ¿sí? Entonces, sí, hermanito. El apóstol Pablo dice que cuando él se fuera de la iglesia de Éfeso, se introducirían, ¿qué? Lobos, ¿cierto? Lobos rapaces. Entonces, le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Ahora las iglesias que están así mucho más, pues no tenían ese apóstol allá y no estaban con esa fe que estaban en ese tiempo. Ahorita sí, y en toda la mayoría de las iglesias deben de haberlo rapaz, porque la palabra de Dios dice también en Marcos capítulo 13, hablando de las parábolas, que la iglesia tiene el trigo, pero también tiene ¿qué? La cizaña. Entonces, igual, de todas maneras, la iglesia está invadida de eso, pero rogamos al Señor que aquí en el parque industrial no sea así, ¿cierto? Que sea una iglesia, que todos verdaderamente seamos sinceros delante del Señor y que verdaderamente hayan ovejitas, ovejitas de Cristo. Mano José, ¿un aporte o las hermanas acá?
Sí, hace unos años una hermana quería casarse con un lobo rapaz que se hacía pasar por la que no Gloria Bedoya, que, que por la gracia de Dios no se fue con el Señor, pero insistimos que no le veíamos, todo el mundo le decía que no, que el Señor no era, y ella insistía que quería hasta que el Señor le permitió, que casi le viola a una hija y ahí se dio cuenta que no era el verdadero. Entonces, han aparecido, y han aparecido muchos, sino que se van, gracias a Dios que aquí pues así como en la enseñanza, porque puede ser que no hayamos tenido a alguien en la enseñanza, pues como tratando de introducir otra doctrina, pero sí tratando de desviar las ovejas y de los anaví. Muchas gracias, hermano. Importante, hermanos, porque estos son tiempos peligrosos. La iglesia es propensa si nos descuidamos en la palabra, si nos descuidamos en los ejercicios que son tan importantes para nosotros, fácilmente se nos puede meter un lobo. ¿Sí? Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos experiencias seguramente en otros lugares. Incluso he conocido historias que yo quedo como, wow, hasta el bautizo pudo ir X persona y después portarse de esta manera, ¿cierto? Y uno dice, estamos propensos, y no. Incluso suele pasar que muchas veces, como ha sucedido en casos especiales, que se saben camuflar tanto que aún entre nosotros mismos podemos salir engañados, ¿sí? De esta clase de personas, como sus artimañas y toda esta parte, ¿sí? Y parece ser que hoy en día, parece ser que hoy en día nosotros no estamos lejos de esto. Les pregunto a los hermanos líderes, ¿cuántos han bautizado? ¿Y cuántos de esos bautizados están aquí hoy en día? El aporte del hermano César. Sí, he hecho la cuenta, hermano, por ahí de unas 8 personas que han sido bautizadas, y yo sé que hay más, sino que no me acuerdo, pero hay 8 personas que fueron bautizadas aquí por los hermanos y ya no están. Entonces, eso no garantiza, el bautismo no garantiza que una persona sea salva o que sea parte de la iglesia de Dios. Puede ser iglesia de otra parte, pero no de Dios. Ajá. ¿Qué dicen los demás hermanos? Experiencias que hayan vivido. Juan el Bautista estaba bautizando y los fariseos y todos los iban y él les dijo, serpientes, ¿cómo es que le dices? Generación Víboras. de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces serán sencillamente falsos y toda la vida ha habido falsos dentro de la iglesia. Siempre van a haber falsos. Lo verdadero, los falsos siempre van a estar. Siempre. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salió y ahí venía introducido los que no eran el pueblo y siempre seducían al pueblo. Siempre, siempre va a haber. Eso no es nuevo, eso no es de hoy, eso es de los apóstoles. Siempre va a haber entre el trigo y la cizaña, trigo, cizaña, de los verdaderos, los falsos. Los magos están ahí también todo. Que Satanás lo que hace trata siempre de copiar, de hacer lo mismo que hace Dios. Él no puede hacer otra cosa, sino copiar lo que Dios hace y falsificarlo, eso es. Muchas gracias, hermano. Mira, hasta ese punto tan terrible que podemos llegar, ¿cierto? ¿Hasta dónde podemos ver esta clase de casos que uno no cree, pero que están? ¿Sí? El Señor Jesús con los 12 apóstoles. ¿De quién nos acordamos? ¿De quién? ¿Y Judas?
tuvo también el privilegio de hacer ¿qué? Lo mismo que hicieron los apóstoles, echar fuera demonios, predicar el evangelio, portarse como todos los apóstoles, pero llegó el punto de prueba, ¿cierto? Que su inclinación, su corazón estaba era inclinado ¿a qué? Al dinero, ¿sí? Hasta el punto de que dice la escritura que por 30 piezas de plata vendió al maestro, vendió al Señor, ¿sí? No le alcanzó para arrepentirse porque solamente fue remordimiento, pero se llamó el hijo de perdición, ¿cierto? Tuvo para haberse arrepentido, pero no. Su inclinación fue más hacia la plata, porque el remordimiento tampoco le alcanzó. Pero casi. Sí, pero ya el Señor lo tenía con un propósito. Pero suele pasar, ¿cierto? Suele pasar dentro de nuestros lugares donde nos congregamos, encontrarnos con esta clase de personas. No hay nada que indique que la fe de Simón era falsa o insincera. Sin embargo, esto será probado por la conducta a lo largo del tiempo. Cuando usted lee o cuando leemos cada versículo detenidamente, empezamos a notar de que ese proceso tuvo que ir de tiempo en tiempo. No es que hoy me arrepentí, como dice ahí, ya el mago Simón se arrepintió y después se bautizó y después, sí, pasó esto. No, tuvo que tener que un proceso. Los únicos que iban a identificar esa situación eran los dos hombres que siguen a continuación, ¿sí? Pero vamos a mirar ahí en el 14, del 14 al 17, algo importante. Los samaritanos reciben el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Pedro y Juan les imponen las manos. En las diapositivas vamos a mirar allí algo importante de cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, ¿sí? Que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿quiénes? Pedro y a Juan. Se queda como por ahí perdido. ¿Sí? Lo azul, ¿qué significa? Como el alivio, lo que es como algo ya bueno, va a pasar algo ahí, ¿sí? Algo que es maravillosamente de Dios. Seguimos continuando. Pedro y Juan solucionan algunos problemas en Samaria, ¿sí? Continuamos. Entonces, notamos allí, ¿sí? Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían allí el Espíritu Santo. Algo importante, entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, y fue realmente para este propósito. Y aquí oficialmente dieron la bienvenida a aquellos, sí, los samaritanos que previamente habían sido excluidos del pueblo de Dios, ahora sí, al reino de Dios. Porque dice la misma escritura, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo ninguno de ellos, ¿sí? Y hay que entender que obviamente hubo una experiencia posterior con el Espíritu Santo que estos creyentes samaritanos no conocían hasta que los apóstoles vinieron y les ministraron. Y me parece ser que en este pequeño tema ahí, si bien puede, hermano César, ahí está el micrófono. Ahí muy bueno este versículo para aclarar lo que unas hermanas preguntaron hace 8 días, Sí. que si Felipe era apóstol. Ahí nos damos cuenta que Felipe era el diácono, el que de los 7 escogidos por la iglesia, por la asamblea, en Hechos allí En en Hechos, sí. Jerusalén. Entonces vemos que ahí, por ejemplo, la teleedad dice, los apóstoles estaban en Jerusalén en cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y Juan. Ujú. Los apóstoles eran los únicos que podían imponer las manos y podían que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces vemos que no, Felipe era el diácono. Muchas gracias, hermano, por ese aporte. Es importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Entonces vemos allí ya claramente, ¿sí?
allí que los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿sí? El hecho de que estos cristianos recibieran el Espíritu Santo en lo que parece ser una experiencia, ¿sí? Subsiguiente a su salvación, entonces parece ser que hay muchas controversias con esta clase de textos, porque unos dicen entonces, parece ser que no creyeron, porque les iban a imponer, le iban a recibir el Espíritu Santo. Hay muchas controversias acerca de esto, ¿sí? Algunos dicen que nunca fueron verdaderamente nacidos de nuevos o convertidos bajo la predicación de Felipe cuando Pedro y Juan vinieron realmente, confiaron en Jesús y allí recibieron el Espíritu Santo. Ese es un pensamiento a nivel de global de unos. Parece ser, y yo no sé si los hermanos me confirman bien, que estos son textos que hay que ir un poco más de acuerdo al Espíritu Santo que lo guía a uno, pero parece ser que la última opción de tantas que muchos hablan acerca de este, parece ser que explica mejor lo sucedido, ¿sí? Cualquiera que fuera la experiencia de los samaritanos, parece haber sido más que una dotación normal del Espíritu Santo en el momento de salvación. En pocas palabras, esta era una llenura del Espíritu Santo que siempre debemos desear y buscar. ¿Ustedes qué dicen ahí, hermanos? Sí. Perdón. Hola. Ah, cuando, pues dice que cuando uno viene en arrepentimiento y recibe, pues uno se arrepiente delante del Señor, uno recibe inmediatamente el Espíritu Santo. Entonces, porque ellos dicen que solamente, pues se supone que si ellos ya habían creído, ¿cierto? Porque dice que después recibieron el Espíritu Santo. Yo como que no entiendo ese pedazo ahí. Bueno, parece ser que respondí muy rápido, ¿cierto? ¿Qué dicen los hermanos? El hermano César levantó la mano allí. En la Biblia hay cuatro bautismos. Cuatro bautismos. Uno es el bautismo de los judíos. ¿Por qué de los judíos? Porque en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se dirige solo a los judíos porque no creían en Jesucristo. También está el bautismo de los samaritanos, porque ellos fueron bautizados, la mayoría fueron bautizados por Juan el Bautista y habían creído, pero no habían recibido el Espíritu Santo y lo recibieron porque, como decía nuestro hermano, ellos eran desechados por los judíos. Ellos se creían como basura, pues tanto que la mujer samaritana decía que Judíos y samaritanos no sí, nos la no, llevamos. exacto. Entonces, más que todo, las señales que hacía Felipe y todo esto era para que entendieran que cuando recibieran el Espíritu Santo, tuvieran esa fe certera de que ellos eran hijos de Dios. Porque acordémonos que cuando le dijo a la mujer samaritana, le dijo también de que no se iba a adorar ni en montes, ni en templos, sino que en espíritu y en verdad. Entonces, el Espíritu Santo para los samaritanos era necesario para que ellos creyeran ciertas cosas que ellos todavía tenían. También está el Espíritu Santo para los gentiles, ¿cierto? Que ya es lo que nosotros tenemos ahorita, que los que creen en Cristo Jesús reciben el Espíritu Santo porque Dios les da ese poder de recibirlo. Somos los que creen ya en Cristo Jesús. Y el cuarto se me olvidó, pero se lo voy a decir, se lo digo, pero son cuatro bautismos. Yo los tengo en cuenta, sino que son cuatro bautismos. Bueno, entonces el hermano más adelante dará más claridad sobre el cuarto punto, ¿sí? Que es importante. ¿Le quedó claro o todavía? No creo que sean llenos, ¿cierto? Sino que
Hechos es un libro transicional. ¿Sí me entienden? Es cómo se empezó a formar la iglesia. No había la Biblia. Es algo que no iba a quedar así. Sí. Entonces, una de las cosas difíciles para los judíos creer que el evangelio iba a ser para todos, eso era, mejor dicho, imposible creer que los gentiles también iban a ser parte de eso y los samaritanos. Ellos solamente creían que ellos eran los únicos. La forma evidente que ellos podían saber que también era para los gentiles era viendo que veían que el Espíritu Santo, veamos Hechos Hechos de los Apóstoles, capítulo, ¿qué? capítulo 12. Capítulo 2, 12. He- Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Bueno, creo que tiene que quedar claro para todos. Ya aquí, ojalá Sí. Hechos capítulo 12 dice la palabra del Señor. Ahí está el tema de Hechos capítulo no, 11, perdóneme. Hechos capítulo Entonces, 11. en el 10 está Pedro, ¿cierto? Que Sí. a quién le brinda el evangelio. En el 10, uno de los primeros gentiles que ingresó, ¿quién es? Cornelio. Y Pedro casi que no va, ¿sí o no? ¿Por qué Pedro casi que no va? Ayúdenme ustedes. Porque era gentil, ¿cierto? Con judío. Entonces, mira en el versículo 22, Pedro cuando llega donde él, y él empieza a predicar, en el 28, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán que eso, abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo le mostró Dios? Hechos 10:28. Hechos 10, 28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Entonces, para Pedro eso era imposible que un judío se acercara donde un Cornelio, que era un romano, era un centurión. Entonces ellos no aceptaban jamás que el evangelio también llegara a ellos. Entonces por eso a Pedro le tuvo que dar la revelación, que usted ya lo ha leído, que le bajó un lienzo o una sábana con unos animales y ¿qué le dice? Come. Y Pedro dice, uy, Señor, Pedro se extrañó porque ellos también, la dieta de ellos era especial. Entonces Pedro se extrañó de eso. Pero ¿qué era lo que significaba? Era que eso era la ilustración para Pedro, que Dios no iba a hacer acepción de personas, que así como ahora ya había quitado todo eso, que igual para los que todos entran al Evangelio también iba a ser igual. Entonces usted ve, ¿cuántas personas fueron con Pedro? Vamos a ver, envía pues al versículo 5, 10:5. Perdóname que me extienda, pero me parece que esto nos ayuda Es a importante, sí. entender por qué. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, ¿dónde es? Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes iban? Un poco de gente. Pedro solo no iba. Iban por el camino y cercan a la ciudad. Pedro se subió a la azotea para hacer, bueno, para orar y leyó el versículo. Bueno, vámonos para el capítulo 11, que ya sabemos qué pasó, ¿sí o no? Entonces, mire lo que pasa en el capítulo 10, todavía, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes? Ya gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como 45, 10, 45, 10, 44 y 45. ¿Sí vamos ahí? Sí, ahí vamos. Sí. Entonces dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron como atónitos que también, o sea, los de la circuncisión, ¿quiénes son?
Los Los judíos. judíos. Listo. De que también sobre los gentiles, ¿qué pasará? Ah, eso le extrañó. Pero si hubiera sido, yo le hago la pregunta, que si hubiera sido como ahora, que usted se arrepiente y yo ve cuando cayó el Espíritu Santo sobre usted. ¿Usted lo vio o qué? ¿Usted vio cuando cayó sobre el hermano? Entonces, no sabíamos si él era qué. No sabíamos si realmente, si fuera en ese tiempo, nosotros estábamos sin saber si el hermano ya era, entonces listo, era creyente, ¿cierto? Entonces, versículo sigue diciendo, porque los oían que hablasen en qué. ¿Cómo se dieron que vino el Espíritu Santo? Pues no sé qué pasó, yo no sé si fue que empezaron a sacudirse o qué, pero al hablar en lenguas, demostró que tenía Espíritu Santo porque también había intérprete. O sea, no están hablando como los que hablan ahora, que hablan bobadas y creen que están hablando en Espíritu. Entonces me imagino que hablaba, o el Espíritu le dio el don de lengua, el don de discernimiento a Pedro o a Juan, que eran los que estaban o a los que iban ahí. Bueno, entonces ahí se dieron cuenta que estaba el Espíritu Santo. Entonces la pregunta suya, que por qué venía así el Espíritu Santo y por qué no ahora como a nosotros ahora, ¿cierto? Y- Eso, listo. Entonces ahí estamos viendo, era la confirmación de dónde, del cielo, que esos sí eran qué. Ahora vámonos para el versículo 11, capítulo 11, perdón. Listo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué pasaba? Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, ¿qué pasó? Entonces Pedro les empezó a contar. Claro. Y versículo, es que hay una parte donde están, hay unos testigos que no lo puedo encontrar. Eh, yo creo que está al versículo 2. Dice, versículo 12. Él está narrando otra vez la historia que le pasó con cuando se le apareció la visión. Él está narrándoles a los judíos porque ellos estaban piedros porque han entrado allá. Entonces, versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y entonces dice, ¿fueron también conmigo quiénes? 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué pasa con esos 6 hermanos? Mire que todo lo que tuvo que hacer el Espíritu Santo o el Señor para poder que los judíos que pudieran decir, ellos son nuestros hermanos, porque ellos también ya vino el Espíritu Santo y estos 6 hermanos me pueden confirmar. Y recuerde que para el judío el testimonio de 2 o 3 era como si fuera palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero llevarle a usted con estos versículos era que el Señor sabía lo difícil que la iglesia podía tener unidad en ese tiempo, que era imposible que judíos y gentiles pudieran estar juntos. Pero el Señor en su sabiduría, ¿qué hizo? Que en ese tiempo viniera el Espíritu Santo de una forma visible. ¿Sí? Entonces, ya ahora, ¿para qué necesita visible? Si ya sabemos que el Evangelio llegó a quién. Todo el mundo. Nosotros no necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nadie. Pero el Señor permitió en su sabiduría como prueba evidente de que llegaban, de que sí eran. ¿Por qué sí eran? Pues porque hablaban en lenguas y porque veían que llegaban el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ya ahora no necesita, porque era, pero le decía, es un libro transicional, era la formación de la iglesia y ya como ya está la Biblia y nos dice cómo funcionar en la iglesia, ya no hay necesidad de que nos creamos, bauticemos y llegue el Espíritu Santo. No, en el momento ahora de que usted cree,
el Espíritu Santo viene. ¿Dónde lo dice? Ya tenemos las cartas que nos dicen cómo funciona ahora. Efesios 1:3, que dice, habiendo creído en él, habiendo oído y creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. Usted ya fue sellado. Por fe lo cree. Hay que esperar que venga el Espíritu Santo y hable lenguas. No, porque las lenguas en ese tiempo eran con un propósito. Para uno era para el Espíritu Santo, sello, hablaban lenguas, y lo otro era para que otros pudieran llegar a Cristo, que ese era el propósito de las lenguas. No había la palabra de Dios. Entonces era muy difícil. Ahora ya tenemos toda la palabra, ya tenemos todo lo del antiguo, todo clarito para nosotros vivir de acuerdo a lo que dice Dios. No necesitamos ni señales, ni milagros, ni el Espíritu Santo para ver y poder creer y seguir. No, la palabra es suficiente, dice Romanos 10:17, que el oír es por la fe, no por los milagros, ni por la obra del Espíritu Santo, ni ver señales, ni nada de eso. El oír, la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, si ve que ya todo nos lo va cuadrando la Biblia. Ya no necesitamos ver que el Espíritu Santo descienda aquí, nos haga brincar, ni nada de eso, ni hablar en lenguas. Ajá. Y el hablar en lenguas, Y termino pues, aquí para hermano, que no tranquilo, robar más hágale. tiempo, Hágale, tranquilo, hermano. es para qué. ¿Era para qué? Recuerde que en ese tiempo no había la palabra de Dios, entonces necesitaba que otros llegaran a Cristo. Y como ellos venían de diferentes partes, porque estaban regados por todo el mundo los judíos, todo lo que hizo el Señor fue a través de que hubiera un lenguaje para toda esa gente. ¿Quién lo podía hacer? Dios es el que hace las lenguas, Dios es el que da los idiomas y Él los puede hacer hablar en cualquier momento al que Él quiera. Entonces todo eso tenía que ver por un tiempo mientras la iglesia era formada, que se llama un tiempo transicional. Ya no necesitamos eso. ¿Más enredado? No. ¿Quedaron claros? ¿Quedaron claros? Sí, sí, se quedó clarito ahí. Ahora sí les voy a hacer la pregunta. Mírala ahí. ¿Cuándo los creyentes en Cristo reciben entonces el Espíritu Santo? La respuesta se la va a volver a dar como se la dio el hermano José en la otra diapositiva, hermano. Ahí está clara, mire. Bien pueda. ¿Qué dice? Oí la palabra de verdad en el Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? De la promesa. ¿Cómo Sí. me doy cuenta que Lady tiene el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Se le paran los pelos de punta? ¿Se tira al suelo? ¿Cómo hace? Para saber que Lady tiene el Espíritu Santo. Ahí Exactamente. está. Por sus frutos. Sí quedaron claros. Ojo, porque hay tristemente personas que también siguen creyendo de que el Espíritu Santo se da porque por imposición de manos. Si usted le dicen, usted es bautizado, o sea que tiene el Espíritu Santo, cosas como esas erróneamente, ¿sí? Cuando ya vemos de que la palabra de Dios nos está dejando cosas muy claras. Todavía tristemente entre nosotros hay personas que creen que para ser salvo hay que recibir, ¿sí? Bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Porque si no hablan en lengua, entonces usted no es falso, porque la palabra de Dios es muy diferente, ¿sí? Y yo sé que ustedes han escuchado todas esa clase de palabrerías que muchas veces dicen los demás. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con la parte de estudiar bien las escrituras, hermano. O sea, ¿algún aporte más? ¿Todo bien? Le dicen por qué razón. Si quiere, me da otros 2 minuticos y lo leemos, que es como para enviar la pregunta. Léalo ahí, el versículo 11:15 11:15. del mismo libro de los Hechos. Sí, ahí donde estábamos, pues que Pedro está demostrándoles a los judíos cuando ellos le hicieron el reclamo que por qué. Entonces Pedro viene a contar a ellos y aquí está el argumento del apóstol Pedro. Entonces el versículo 15, y cuando comencé a hablar, está hablando Pedro, el acontecimiento que había sucedido, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Entonces 16, me acordé de lo que, de ya y Pedro mismo otra vez, el Espíritu Santo le trajo la memoria, porque yo ni siquiera Pedro se ha dado cuenta que eso iba a pasar, Claro. sabiendo que ya lo había escuchado. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, todas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron y ¿qué hicieron? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Eso era para ellos una locura, eso era Claro. como así que eso sucedió también, ¿cómo así? Que eso también era para ellos. O sea que nosotros estamos creídos, que nosotros creíamos que Dios era el único nuestro y no para los demás. Sí, los judíos tenían una mente muy torcida creyendo que solamente ellos iban a salvar y que Muy nosotros íbamos cerrada. era para chupar candela. ¿Sí ve lo que hace el Señor tan perfecto para poder respaldar? Porque si no, eso no, no la entendían. No la entendían. Entonces, porque la única manera de entender la palabra es cuando usted viene a Cristo. De resto, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas. Pueden ser, vea, ellos lo tuvieron ahí debajito en la nube, en el fuego, veía cómo les mandaba maná, pero no lo entendían. ¿Sí? Hasta que no venga el arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 3 dice que ellos tenían un velo que les cubría. Tranquilo, hermano. Lo mismo que él dice, acordémonos también de la historia de Nicodemo y Jesús. Un hombre sí, estudiado en la ley, sí, importante entre ellos y tuvo un diálogo con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le tiene que explicar, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí? Si no naces de nuevo, no vas a poder entender esto. Porque si yo te hablo las cosas terrenales para explicártelas, pues no vas a poder entender las cosas espirituales, ¿sí? Entonces ahí es donde viene toda esta situación. Más preguntas, sí, bien pueda. ¿Cómo le abrió la puerta para poder entrar allá? Porque como le dijeron los samaritanos a ella, ya no creemos por tu dicho, ya creemos es por él. Entonces ahí fue donde ya pudieron entrar allá, porque Dios abrió la puerta, el Señor Jesús. Cuando se fue al pozo a hablar con la samaritana. ¿Cómo fue que dentro de la palabra, alguno de los hermanitos quiere apartar ahí? Sí. Sí. Claro, todo comenzó desde ahí. Incluso, perdón, incluso cuando el Señor da la parábola del que muere en del que está herido en el camino y pasan todos los judíos más importantes, entre ellos, sí, sacerdotes, pero dice que un samaritano fue y le estaba contando esa misma historia a los mismos judíos, ¿sí? Entonces desde ahí empieza que el Señor también empieza a predicar allí. Entonces es algo importante. Entendemos ya todo, entonces ya entendimos todo por qué entonces allí los apóstoles tuvieron que ir a imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo a los samaritanos y cómo hoy en día no es así, sino que ya es diferente como lo leímos en Efesios 1:3, ¿sí? ¿Alguna pregunta, dudas? Porque es bueno que también resolvamos esas dudas acá, ¿sí? ¿Alguno de las hermanitas que están allí conectadas en Zoom, sí entendieron o todavía quedaron en duda para continuar? Bueno, el silencio dice que todo bien. Bien, entonces Sí, ahí parece ser que todo, hermano José, todo ahí hasta ahí vamos, aunque todavía ahí hay muchas cosas más para estudiar, obviamente, pero es como lo más importante que tenemos que sacar de ahí es no dejarnos
llevar por otras corrientes diferentes que nos digan, ah, es que usted ya recibió el Espíritu Santo, entonces si no lo ha recibido no es salvo, ¿sí? O que si usted habla en lenguas, o que si usted hace esto, que si usted... No, ya la palabra nos confirma de que nosotros ya somos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos, ¿sí? Ahí es donde debemos tener eso claro. Eso parece ser un paréntesis ahí cuando vemos lo que está pasando con Simón y inmediatamente se mete esta otra parte de los apóstoles cuando tienen que ir allí a Samaria. Dice, viendo creer que fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la pregunta mía es, si esa persona cree, ¿sí? Pero no es bautizado. Bien para Caterine. Esta pregunta ya. Depende, porque es que, por ejemplo, usted, pues usted el mismo ejemplo, usted creyó y usted, digamos, creyó y qué fue lo que, digamos, cuál fue el paso a seguir, un paso de obediencia que fue el bautismo. Entonces, si una persona dice que cree, pero lleva años y años no, no ha creído, no ha creído, pues sí, eso es un, o sea, eso es un fruto que uno da inmediatamente prácticamente, y ellos lo demuestran. Ellos creían eran bautizados, o sea, era el fruto que demostraba que ellos sí habían creído, ¿sí? También está en el creer está el arrepentimiento y también para que no se le olvide lo que dice Santiago también en Santiago 2:19 cuando dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí es la separación. Cuando hace ese comparativo Santiago precisamente es a eso. Cuando la persona cree y se arrepiente, obedece. Y ahí es cuando se ven los frutos. ¿Ya ve? Y muchas veces hay muchas personas, incluso familiares, se quedan en el creer. El creer es intelectual. El creer es intelectual y el arrepentimiento es lo que usted tiene adentro, que realmente es para eso es el Señor que hizo los 10 mandamientos, para que usted vea realmente que es pecador. Y por eso necesita a Cristo. Gracias, hermanos. ¿Qué dicen los otros hermanos? Sí, sí, lo que dice, solo por creer, o sea, creer, pero tengo que dice la hermana Carmen. Yo creo en la palabra, pero tengo que dar un paso de obediencia, que es el bautismo. Entonces muestra Ajá. Bueno, se me adelantó la clase. Bien. Es una muestra evidente que no es visible, está en el corazón, pero nosotros podemos ver. Sí. Recuerda que también el apóstol Pablo escribió por allá también. Le escribió una carta a, ¿ustedes creen en Dios? Se me fue la cita. Bien hacen, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí nota? Pero también está la otra parte cuando el Señor Jesús, al lado de los dos ladrones también, ¿cierto? Dicen, pero él no recibió el Espíritu Santo, pero ¿por qué fue? Por la fe que él puso en él. Espíritu Santo él. ¿Por qué no recibió el Espíritu Santo en ese momento el que... Sí. Tembló que ya tiene el corazón. Pensó yo. Sí. Recuerden que todavía no ha venido el Espíritu Santo. El Espíritu Ajá. Santo vino mucho después cuando Jesús se fue y vino. Entonces, por eso es que estudia la Biblia, porque esto es una maravilla, entenderlo. No hay pérdida en la palabra de Dios.
después de que uno entiende la Biblia, porque va a un lugar donde lo enredan a uno, un evangélico con mentira, engañado. ¿Por qué sabemos? Porque Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo que Dios dice se cumple. Y entonces, porque Dios sí sabía que había dentro de él. Claro. Si no hubiera pasado eso, nosotros, eso, si no hubiera pasado eso, nosotros qué vamos a saber qué man si se fue o no, fue por decir, Sí. con una palabra, pero da la confirmación que nosotros nos quedamos convencidos fue Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya que si se le metió el Espíritu Santo en mí, ya eso es cuento. No lo sabemos, ya ahí, ya eso ya es. Bueno, el hermano César nos va a dar un aporte también. Ah, pensé que... Pero sí lo que el hermano José está diciendo es cierto, de que cuando está el Señor Jesucristo, pues ¿para qué el Espíritu Santo y estaba el Señor Jesucristo? Obvio. Acordémonos que en Mateo capítulo 15, 16 habla de que él necesitaba irse y que para poder que viniera ¿quién? El otro consolador. ¿Quién era el otro consolador? El Espíritu Santo que iba a dar a conocer ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, por eso cuando el evangelio se esparce, cuando hay una predicación, cuando alguien escucha el evangelio, cree porque el Espíritu Santo está haciéndole convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Listo, hermano, gracias. Bueno, parece ser que ya se están yendo ya los minutos. Pero vamos entonces, ya cerramos este pedacito acá, sí, porque es muy importante. Entonces vamos a cerrar este pedacito, ya nos quedó claro esta parte de qué pasó con los apóstoles que le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, los samaritanos. Ahora sí, vuelve y entra de nuevo la escena de Simón. Cuando Simón vio, ¿sí?, que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, Simón notó que cuando Pedro y Juan impusieron las manos en los samaritanos, oraron por ellos y como decimos nosotros, inmediatamente este hombre, en palabras de nosotros, perdónenme la expresión, peló el cobre. Como decimos nosotros, peló el cobre. ¿Qué significa? Que se destapó lo que había en su corazón. ¿Sí? Estaba impresionado por ese algo, ¿sí? Y cuando destapó lo que había en su corazón, inmediatamente pasó algo. Sí, Simón hace a los apóstoles una propuesta ya perversa. ¿Sí? Y la propuesta es, ahí vemos la parte que leímos, y dice, les ofreció dinero. ¿Qué significa el rojo? Advertencia, peligro. Les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Si notamos allí esa parte, les ofreció dinero. Simón pensó que el Espíritu Santo era simplemente un poder que se podía comprar o vender. ¿Sí? Él quería controlar la función del Espíritu Santo y consideraba que el Espíritu Santo, sí, era como un poder que se podía usar como él quisiera. Él estaba seguramente que como sus artes mágicas podía dominar, él creía que también iba a hacer algo así con lo del Espíritu Santo, ¿sí? En vez de pensar, ¿sí? O en vez de él analizar qué es el Espíritu Santo para nosotros. Simón pensó que el Espíritu Santo lo podía él dominar y podía él hacer con lo que él quisiera. Pero en realidad, ¿qué es el Espíritu Santo para nosotros? Sí, pero ¿qué es? ¿Ah? Y sí, Espíritu Santo es el maestro, el que nos precisamente en Juan, que sí, sí. Sí, Juan capítulo 16, dice la palabra del Señor que Espíritu Santo es el... Hola. Hola, pilas. Sonido, sí. Ah, ya. Sí, y el Espíritu Santo en
en Juan capítulo 16 dice que es el que nos da a conocer de quién, de Cristo. El mismo Señor Jesucristo le dijo que lo iba a enviar para para que darnos a conocer lo de Él. Entonces, el Espíritu Santo que es en nosotros, no es el poder para hacer milagros, como usted dice, Sí. porque eso era lo que creía Simón, Ajá. sino para entender mucho más de nuestro Dios, de quién es Él, de qué debemos de hacer, cómo debemos de portarnos, y cómo nos guía el Espíritu Santo a hacer las cosas conforme a la voluntad que Dios quiere que hagamos nosotros en esta tierra. Muchas gracias, hermano. Ese es el aporte del hermano, pero si nos hacen esa pregunta, ¿qué respondemos nosotros ya individualmente? Sí, ¿y qué es el Espíritu Santo de ustedes para ustedes? Amén. Juan Amén. 16:13. Sí, Él os guiará a toda verdad. Sí. Segundo es porque Él domina nuestra vida también. Él entra también, ¿sí? A gobernar nuestra vida, ¿sí? Y tristemente, cuando se piensa de esa manera diferente, que es el Espíritu Santo, muchas veces se puede pensar de maneras diferentes, ¿sí? A veces muchas personas dicen, a mí me gusta la forma en que ustedes hablan, me gusta la forma en que ustedes se tratan, pero solamente se quedan en un qué, y yo quisiera tener eso que ustedes tienen. Y vienen a un auditorio de estos a escuchar la palabra y se sienten como incómodos. No, o sea, ya no, pero es que me gustan como ustedes hacen eso, me gustan ustedes como practican ciertas situaciones, ¿sí? Me gusta cómo ustedes se tratan, no dicen vulgaridades, pero solamente se quedan en qué? En gustar y querer hacer algo que sabemos que ellos no lo pueden hacer. Y quieren experimentar eso, pero no quieren ir más allá, ¿sí? Entonces es algo, el Espíritu Santo que estaba mirando allí Simón, sí, él consideraba al Espíritu Santo como un poder que venía a usar como él quisiera, en vez de una persona que gobernara su vida. Y este pecado es a veces practicado hoy en día, pero más común en la gente, sí, que simplemente piensa que la bendición sigue a quién, al dinero. Que si yo busco de Dios, entonces yo voy a ser una persona, sí, con riquezas, o voy a ser una persona X así porque voy a tener, ciertas situaciones. Y esa es una forma en las cuales han querido tergiversar las escrituras. Que si usted es hijo del rey, entonces como eres hijo del rey, entonces tienes derecho a qué? A tener carro, a tener casa, a tener X, estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que muchas veces se han cometido, estos errores se han cometido en ciertos lugares donde se predica la palabra. ¿Algún aporte ahí, hermanos? Lo que usted decía, hermano, es correcto. El Espíritu Santo tiene hacernos conocer de Cristo Jesús y también gobernar nuestras vidas. ¿Dónde lo dice? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Sí, Mas el fruto del Espíritu, o sea, de la persona que está llena de Dios o que ha recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debe de tener del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ajá. Entonces, esos son los frutos que tiene la persona que ha recibido el Espíritu Santo, Muchas gracias, o el hermano. fruto, perdón. Sí, los frutos. Entonces debemos tener en cuenta eso que es tan importante, ¿sí? Para que cuando usted y yo tengamos esa clase de preguntas, sepamos también nosotros qué hablar, ¿sí? ¿Y ahí qué decía Simón en ese texto? Para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y me hace recordar de personas que han llegado a nuestros auditorios y ven nuestros talentos y quieren inmediatamente hacer lo mismo que nosotros hacemos, ¿sí? Y ha sucedido muchas veces en el centro que muchas personas llegan, uy, es que yo quiero tocar así, yo también soy esto y yo también esto, pero son personas que quieren, ¿sí? Hacer cosas que sabemos que solamente las hace, ¿sí? El talento que Dios nos da, los dones que Dios nos da, pero muchas personas quieren hacer también eso, pero pasando por encima de los parámetros de Dios, ¿sí? De acuerdo a cosas que no están dentro de los planes de Dios. Entonces, así mismo pensaba Simón, ¿sí? Que quería también tener esa misma situación que los apóstoles,
para que también él pudiera repartir el Espíritu Santo. Y Simón realmente no deseaba el Espíritu Santo para sí mismo, sino para la habilidad de impartir poder del Espíritu Santo a otros cuando él quisiera. O sea, pensaba egoístamente, ¿sí? Pensaba de una forma muy carnal, de una forma muy humana, ¿sí? El pecado era desear poseer el poder espiritual para fines personales, ¿sí? Cuando uno nota y lee así detalladamente, él lo quería personalmente para él sacar provecho de eso. Y ya vemos más ahí en el 2023, como para ya ir culminando, ¿sí? Y allí vemos ya lo que empieza a suceder, ¿sí? Verso 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se va el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Viene entonces ya la respuesta allí, ¿sí? De Pedro a Simón. Pedro a Simón, ¿sí? ¿Has pensado que el don de Dios o el regalo de Dios se obtiene con dinero? Sí, fue lo primero que le confrontó allí Pedro, ¿sí? Entonces, por supuesto, Simón estaba equivocado en pensar, ¿sí? Los dones de Dios se reciben libremente de él por fe, como también dice Isaías 55:1. A todos los sedientos vení a las aguas y los que no tienen dinero, vení y comprá y comé. Vení, comprá sin dinero y sin precio, vino y leche. Sí, es un texto bastante bonito de lo cual el Señor nos ha dejado allí. Lo que recibimos de Dios afectará lo que hacemos con nuestro dinero. ¿Sí, sí me entendieron esa parte ahí? Lo que recibimos de Dios afectará lo que hacemos con nuestro dinero, ¿sí? Pero no podemos comprar los dones de Dios con dinero, ¿sí? Eso jamás. Y la respuesta que dice allí Pedro a Simón es, tu dinero perezca contigo, ¿sí? Simón estaba tan mal, ¿sí? Que merecía este fuerte amonestación o en palabras de nosotros, regaño, ¿sí? Que traduce también a una frase, tu dinero perezca contigo, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vemos? Que después de verlo bautizado, de estar compartiendo las cosas celestiales, seguramente cantar, seguramente decir, hermano, Dios le bendiga, hermano allí, seguramente siguiendo a Felipe y queriendo hacer muchas cosas y hablando seguramente de Dios, resultó que con el paso del tiempo, esta persona mostró que no era una persona realmente convertida al Evangelio. El Señor Jesús lo hacía con doble propósito. O sea, él todavía no había tenido un encuentro directamente con el Señor. Estos casos no están ajenos al año 2024 en nuestras iglesias o en los lugares donde nos congregamos, porque hoy en día también existen personas que están entre nosotros, y no hablo aquí del parque industrial, sino de muchas asambleas donde están ahí y les gusta el calor espiritual, les gusta todo menos que no han tenido un encuentro con Cristo. La interrogación es, ¿hay algunos aquí entre nosotros? Dios quiera que no lo haya. Pero si lo hay, el Señor también está diciendo también de que es el tiempo de buscar, es el tiempo de tener un encuentro con Él, porque Dios en su misericordia está dando todos los días, ¿sí? Un texto que lo tenía y se me fue, que Dios es paciente para con nosotros, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios cada día que le da al ser humano se lo está dando con la oportunidad de que le reciba a Él, que no deje pasar estas oportunidades, ¿sí? Tan bonitas como las estaba también experimentando allí
todos aquellos que recibieron a Cristo allí en la ciudad de Samaria, que no deje pasar el tiempo como Simón lo dejó pasar, ¿sí? Ah, a tal punto, también esto es tan serio y tan delicado en el área espiritual que el apóstol Pablo tiene que decirle a una iglesia, examinados a vosotros mismos si estás en qué, en la fe. ¿Alguien se lo sabe? Segunda a los Corintios 13. El hermano Fernán tiene como proyectarlo allí. 13:6. Segunda carta a los Corintios 13:6. Esto es tan serio, hermanos, dentro de nuestras asambleas que la palabra de Dios nos exhorta también, ¿sí? Segunda de los Corintios, no más, espero que reconozcan y todos nos, y el 7, y oramos para que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros perezcamos o probar, no. Hay una que dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Es el 5, para que vayamos culminando. Dice, mire, este es un texto que yo creo que más que tarea, hermanos, es que usted y yo lo memoricemos y lo estudiemos y lo pongamos en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribe esto, es inspirado por el Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay una parte ahí que debemos detenernos, mirar, ¿sí? Dice también ahí, probaos a vosotros mismos. Ah, hay que probarnos, mirar, detallar. Porque sigue la pregunta, ¿o no conocéis, sí? ¿No conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que sea qué? Reprobados. Y eso es algo muy serio. Eso es una parte muy seria. Y por eso el apóstol Pablo escribe tan enfáticamente allí, inspirado por el Espíritu Santo, porque parece ser que habían también muchas personas en en esta iglesia que eran muy similares a Simón. ¿Sí? Hoy en día no estamos lejos de eso porque hoy en día también esto lo estamos viendo. ¿Sí? Y por eso un hermano decía, esos tiempos donde se habla de predicar el evangelio, tenemos que también empezar desde nuestras mismas asambleas, porque hay personas que necesitan ser evangelizadas de nuevo, porque están entre nosotros y se han estado engañando a sí mismas, creyendo de que el calorcito de iglesia les puede salvar. Falso. Nadie, ninguno de nosotros salva a nadie, ¿sí? Solamente la obra de Cristo es la que hace que esa persona tenga un encuentro con Él, ¿sí? El discernimiento de nuevo, ¿sí? De lo que Pedro le dijo valientemente a este hombre, debió haber sido difícil, ¿sí? O incómodo, ¿sí? Para decirle a este hombre, tu dinero y tú perezca. Eso había que hablarlo con, ¿sí? Con valentía, porque sabía la forma en que este hombre estaba actuando. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vemos personas que hablan cosas que, cierto, no están de acuerdo a nuestro vocabulario, a nuestra forma de pensar, y muchas veces les toleramos cuando tenemos que ir con la palabra de Dios y corregirlas a las personas que están aquí en nuestro auditorio? Orar por ellas, hermanos, que es tan importante. Pocos hoy en día sí reprenderían lo que parecía ser un joven cristiano tan fuertemente, pero Pedro estaba dispuesto a decirle a Simón la verdad en amor, aunque difícil para Simón y para los demás allí escucharla. Alguien decía, si, si el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo dijera, o el apóstol Pedro dijera estas palabras, hoy en día a nosotros o a alguien para corregir, muchos dirían que el apóstol Pedro es, el apóstol Pablo es muy legalista, ¿sí? Porque hoy en día que se quiere tolerar mucho el pecado por no lastimar a las personas o a los individuos, ¿sí? Y recordemos de que Pedro allí tuvo valentía para poder
enfrentar esta situación tan incómoda, ¿sí? Y le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, el regaño de Pedro a Simón, ¿sí? No contesta exactamente una pregunta importante o interesante. ¿Era Simón un verdadero cristiano genuinamente nacido de nuevo? La respuesta se da por sí sola. No, pero estaba bautizado, pero participaba de las cosas celestiales. Y eso nos lleva a que nos examinemos cada uno de nosotros, hermanos. No me alargarme más porque ya vamos a terminar, pero hay algo que Simón parece ser que no tuvo muy en claro y él se preocupó por, oren por mí para que no me pase eso. ¿Cuál era el punto importante allí? Arrepentirse. Señor, me arrepiento. Entrego mi vida a ti, pero él se preocupó más, oren por mí para que no me sucedan esas cosas. Cuando la parte importante era tener un encuentro especialmente con él. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias una vez más por darnos este privilegio de poder abrir las escrituras y de ver cómo tú nos iluminas, Señor Jesús, a través de ellas. Sí queremos orar, Señor, porque vemos muchas falencias individuales como también como iglesia. Pero qué bueno, Señor, que tu palabra nos alumbra para que corrijamos nuestro diario andar. Qué bueno, Señor, que tú nos enseñas a cada uno de nosotros todas estas enseñanzas que nos das a cada uno de nosotros. Sí queremos orar, Señor, por los que se congregan entre nosotros y que sabemos que no han tenido un encuentro contigo, pero que están entre nosotros. Oramos, Señor, para que ellos no se pierdan. Oramos, Señor, para que ellos abran sus corazones y entreguen su vida una vez por todas a ti, Señor Jesús. Tú eres el que haces la obra. Tú eres el que tienes el poder de poder cambiar a estas personas. Pero Señor, oramos para que ellas no se engañen a sí mismas creyendo que están en un lugar de estos y creyendo que van para el cielo. Ah, Señor, cuando miramos también en los evangelios, cuando le dijiste también a aquellos que estaban escuchándote, que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas, pero tristemente tú les tienes que decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Terrible, Señor, y oramos por aquellas personas que están entre nosotros, por las que están en otros lugares, Señor, para que tú les sigas hablando a sus conciencias y a sus corazones y ellos puedan tener un encuentro contigo. Señor, si es necesario volver a evangelizar la iglesia, Señor, darnos palabras también para poder también hablarles a aquellas que lo necesitan, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y gracias te damos por darnos estas enseñanzas tan maravillosas en el capítulo 8 del libro de los apóstoles, Señor, los hechos del Espíritu Santo. Oramos para que no nos dejes ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y Señor, oramos para que nos des un buen descanso y el día de mañana podamos seguir proclamando tu nombre donde tú nos pongas, Señor Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todo lo dejamos. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas que están conectadas allí. También muchas gracias por estar allí sacando su tiempo. Dios las bendiga y los esperamos dentro de 8 días porque sigue